Bueno, bienvenidos. En esta primera sesión juntos vamos a hablar de la justicia de Dios, un tema profundo, variado, complejo, pero vamos a introducirlo de una manera simple. ¿Qué es el Evangelio? Difícilmente podemos preguntarnos una cuestión más importante y también más básica. ¿Cuáles son las buenas nuevas que les tenemos que decir al mundo? Comenzamos leyendo Mateo 22. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Claro, porque hubiera podido vestirse, pero no lo hizo. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Qué parábola más aterradora. Porque obviamente el rey es Dios, el Hijo es Jesús, la cena son las bodas del Cordero, los invitados son los que aceptan el llamado del Evangelio, y algunos de ellos buenos y otros también malos aceptan la invitación. Y algunos que aceptaron la invitación, vemos aquí que terminaron en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando Jesús utiliza esa fraseología, siempre se refiere a un solo lugar, al infierno. Y yo supongo que todos los que estamos aquí hemos aceptado la invitación del Evangelio. Y sin embargo, nosotros también podemos terminar en las tinieblas exteriores si no nos molestamos en cambiar. De acuerdo a una encuesta en el 2020 del Censo de la Religión en América, alrededor del 70% de los adultos americanos se consideran a sí mismos cristianos. Algunos de ellos, el 23% de los restantes encuestados, no tienen ningún tipo de afiliación, mientras que solamente el 5% de todos los encuestados se consideran a sí mismos agnósticos o ateos. De ese 70% de adultos en Estados Unidos, 44% pertenecen a una iglesia. El otro 66% no tiene ningún tipo de afiliación a ninguna iglesia. De manera tal que podemos decir que alrededor del 30% de los adultos encuestados en los Estados Unidos pertenecen a una iglesia cristiana. Desgraciadamente, estas estadísticas no nos dan la visión completa. La realidad es que hoy en día la mayoría de los adultos en los Estados Unidos son cabritos, no corderos. Y la iglesia está llamada a ser ya no pastores, sino pescadores. Esa es la realidad misionera del campo en los Estados Unidos. Y lo digo así porque la pregunta crucial que debió haberse hecho en esta encuesta no fue si crees o no en Dios, sino en qué clase de Dios crees.
o en qué clase de Dios no crees. Porque es importante pensar en qué Dios crees o no crees. Cuando hablo con un ateo, generalmente le pregunto, a ver, cuéntame, ¿en qué clase de Dios no crees? Y cuando termina de explicarme la clase de Dios en el que no cree, generalmente soy capaz de decirle, me hiciste ateo, porque yo tampoco creo en un Dios así. Así que nunca menosprecien a un ateo hasta no saber en qué clase de Dios no cree. Pero para entrar en materia, la pregunta aquí es, ¿qué clase de Dios es el Dios de la Biblia? ¿Es un Dios indulgente o es un Dios estricto? ¿Es un Dios que se preocupa por nosotros o es un Dios indiferente? ¿Es un Dios que es benevolente o es un Dios que es cruel? En otras palabras, ¿cómo nos va a juzgar cuando nos encontremos con Él cara a cara? Antes de que comencemos a hablar acerca de Dios, yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Tenemos que decidir cuáles son los puntos más importantes que le tenemos que comunicar al mundo acerca de Dios. ¿Qué es lo que el mundo necesita escuchar del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Y 9 de cada 10 cristianos seguramente me van a decir que Dios es amor, que Cristo te ama, que Él es un Padre amoroso. Yo creo que ese es el énfasis equivocado. Y mi tesis para esta clase es que ese no fue el mensaje de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Así no fue como la iglesia apostólica evangelizó. Entonces, habiendo dicho tal pronunciamiento sorprendente, es necesario que lo establezca en la Escritura. Y en eso nos vamos a abordar en los siguientes minutos. Hemos desarrollado una especie de jerga eclesiástica en los Estados Unidos, particularmente a partir de los avivamientos del siglo XIX. Y como resultado de esos avivamientos y de esos movimientos del Espíritu Santo, hemos desarrollado este tipo de descripción acerca del amor de Dios que se conoce como el amor incondicional del Señor. Y hoy en día en la mayoría de las iglesias evangélicas vas a hablar o vas a escuchar hablar del amor incondicional de Dios, que ese es el corazón del Evangelio. Pero en el momento en el que le dices a un inconverso, Dios es amor, la primera objeción que va a tener es, ¿cómo puede un Dios de amor, número uno, permitir sufrimiento en esta vida? Tsunamis, guerras, hambrunas, cáncer, catástrofes. Y número dos, ¿cómo puede un Dios de amor permitir sufrimiento en la vida siguiente? Dígase el infierno. El problema es que nos ponemos de pechito, como dicen en México. Hemos tomado algo muy sagrado y lo hemos aventado a los cerdos. Y los cerdos no aprecian las cosas sagradas. La Biblia dice que no les aventemos a los cerdos las perlas porque te van a volver a ti y te van a atacar. Y desgraciadamente la verdad del Evangelio acerca del amor de Dios es precisamente una perla de gran precio que no todos aprecian. Y el resultado son principalmente dos cosas. Número uno, una pérdida de el temor a Dios. Y número dos, una pérdida de la reverencia a Dios. Tomen la primera, una pérdida del temor a Dios. ¿Qué es lo que los inconversos entienden cuando les dices Dios te ama? Bueno, muchos de ellos lo primero que van a entender es, entonces seguramente soy agradable. Si Dios me ama es porque seguramente soy atractivo para Dios, ¿no? O, número dos, claro, Dios me ama porque Él no juzga a nadie, porque Dios no mata una mosca, porque Dios es tolerante, porque Dios es sufrido, porque el amor de Dios es incondicional. Esas son las imágenes que los inconversos tienen cuando les decimos Dios te ama. Y me recuerda, por ejemplo, a una pareja de gays que vivían en River Oaks, en Houston,
que fueron a tratar de bautizar a su bebé, el cual tuvieron a través de una nodriza por fertilización in vitro del esperma de uno de ellos. Y el vicario notablemente pues titubeó, y uno de esos dos hombres, el líder de la pareja, el hombre, le dijo, pero no te puedes negar, el amor de Dios es incondicional, no hace excepciones, no juzga. Ese es el mensaje que el mundo escucha. Porque la realidad es que hemos predicado a un Dios sentimental, no a un Dios bíblico. Y cuando predicas que un Dios como ese te ama, pues no le tienes miedo. La gente hoy le tiene miedo a la soledad, a una edad adulta mayor, le tiene miedo a quedarse sin empleo, le tiene miedo a caer en la bancarrota, le tiene miedo al cáncer, pero a Jesús no, esa es una grosería. Ave María, ¿lo han oído? Es la madre del Señor. Y ese tipo de falta de temor es terrible porque en realidad el amor de Dios es el que cura todos las demás clases de temor. Y como dijo un arzobispo de Canterbury, William Temple, hace ya más de 50 años, una generación hedonista y sentimental no tiene cabida para el concepto de ira en su concepto de Dios. ¿Por qué? Porque los seres humanos solamente nacen con dos tipos de temores. Número uno, el temor a las caídas, y número dos, el temor a ruidos extraños, fuertes. Esos son los únicos dos temores con los que puedes asustar a un bebé recién nacido. Un bebé recién nacido lo tratas de dejar caer y tiene miedo. O le pones un ruido fuerte y se espanta, pero le pones una tarántula o una víbora y no tiene miedo. Todos los demás temores de los seres humanos son aprendidos, incluyendo el temor a Dios. Y si el temor a Dios ha desaparecido de nuestro mundo, es porque ha desaparecido de la iglesia. Nosotros hemos comenzado a predicar a partir del siglo XIX, particularmente en los Estados Unidos, un evangelio sentimental que no menciona qué cosas hacen que Dios esté enojado, triste o asqueado. Y aún así, su ira se manifiesta sobre nuestra nación, como lo dice en Romanos 1. ¿Cuáles son las cosas que hacen que Dios se enoje? Las hemos oído frecuentemente, pero hoy también quiero agregar un aspecto más. ¿Cuáles son las cosas que hacen que Dios se sienta alegre? Estamos aquí porque estamos buscando sentir que Dios se sienta alegre con nuestras vidas. De otra manera, difícilmente ustedes estarían aquí. ¿Se han preguntado que ustedes pueden afectar los sentimientos de Dios? Porque es así. ¿Qué hace que el Señor se sienta feliz? Matrimonios que permanecen juntos a través de las tormentas de la vida. Niños que corren por la calle sin preocupaciones, sin estar afectados por la polio, sin estar bajados de nivel de energía por la enfermedad. Nuestro cuidado por la creación, por los árboles, por los peces, por la vida salvaje que Él creó para su placer. Cuando tú te preocupas por lo que Dios piensa de ti, por lo que lo hace feliz, tu vida se simplifica. Y por eso es que los santos tienen una preferencia, una admiración especial por la naturaleza. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que hace que Dios se sienta enojado? En pocas palabras, el pecado. El pecado es lo que hace que apeste nuestra vida delante de los ojos, de las narices de Dios. Cosas como el aborto, cosas como el divorcio, cosas como el desempleo, porque nada afecta la vida de un hombre tan fuertemente como que le paguen por no hacer nada. Cosas como las cosas que dicen en Romanos 1, que son una expresión de la ira de Dios, la desobediencia a los padres,
la homosexualidad. Lean Romanos 1 y se va a leer como una especie de notificación en el escritorio de una estación de policía. Y es interesante que en el capítulo 1 de Romanos se utiliza un término especial para designar la ira de Dios sobre nuestro mundo y en particular sobre nuestra nación. Porque hay dos palabras en griego para describir la ira de Dios. Un término es la palabra orge y el otro es la palabra thumus. La palabra orge se refiere al enojo de Dios que se va acumulando, como cuando pones una vasija con leche en la estufa y le prendes fuego. ¿Y qué va a pasar? Tarde o temprano va a empezar a ebullir y esa ebullición va a hacer que se levante hasta que, si no te das cuenta, va a derramarse la leche en la cocina. La que se derrama y cuando se derrama es el tipo de ira thumos en griego, que habla de la ira de Dios que se va a manifestar un día sobre este mundo. En nuestros tiempos actuales la ira de Dios es del tipo orge, se está acumulando. Y en Romanos 1 nos dicen cuáles son los síntomas de la ira de Dios. Porque cuando la ira de Dios se manifiesta sobre la nación, Romanos 1 nos dice que lo que Dios hace es que quita su mano protectora de nosotros. Y cuando Dios quita su mano protectora de nuestra nación, no caminamos hacia arriba, Es como si le quitaras el freno a un carro que está en una pendiente. Vamos derecho hacia abajo. Y menciona cuáles son esos síntomas. Lean Romanos 1 porque ahí les van a encontrar que cuando Dios quita su protección de una nación por causa de su desobediencia, un incremento en la homosexualidad es uno de los principales puntos. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que hace que el Señor se sienta asqueado? Bueno, hemos convertido a la Navidad en algo que es asqueroso para Dios. Y es una tristeza porque en el tiempo navideño, pregúntale a cualquier misionero, es cuando existe un número menor de conversiones que en cualquier otra época del año. Ignoramos al Señor el resto del año y la mayoría de las personas se paran en la iglesia una vez, en Navidad. Eso es asqueroso para Dios. Él ya no es un niño o un bebé en una cuna, en un pesebre. Es un hombre con ojos de fuego y con voz de trueno. Y hay que relacionarnos con Él como Él es. Claro, vale la pena recordar, pero recordar al Señor es la clase de consumismo en el que nos hemos envuelto en las fiestas navideñas, decembrinas. En realidad, el cristianismo con este tipo de celebraciones ha logrado hacer que nuestros vecinos, que son paganos, se sientan aceptados en la iglesia y con una especie de inoculación de cristianismo que los hace ser bienvenidos y sentirse parte de la comunidad siguiendo en sus pecados. Y por último, ¿qué hace que Dios se sienta triste? Cuando Él te mira y sabe lo que pudiste haber llegado a hacer si hubieras obedecido a sus leyes, las cuales fueron creadas para tu beneficio. Solo Dios puede saber en dónde estarías hoy si cada vez que sentiste el llamado de su voluntad hubieras obedecido. Si no hubieras mentido, si no hubieras entretenido esos pensamientos lujuriosos, si no hubieras sido egoísta, si no hubieras tenido avaricia, ¿dónde estarías hoy? La tragedia de la oportunidad perdida es algo que hasta los santos lloran, porque nunca vamos a tener nuestros mejores años de vuelta. Solamente Dios sabe lo que siente cuando se sienta a mirar la película de nuestras vidas sabiendo lo que pudimos haber sido. Tú también lo puedes hacer sentir triste haciéndote o sintiéndote amenazado por los dones de su espíritu. Muchas iglesias el día de hoy acusan que las lenguas son del diablo, que los dones del espíritu no son para esta dispensación. Eso contrista al Espíritu de Dios. Lo que el Espíritu te ha dado es mejor que lo que un padre le daría a un hijo que le pidiera pan. No le daría una serpiente. Lo ponemos entristecido cuando rehusamos sus dones. También por el otro lado los hacemos sentir triste cuando solamente hablamos del Espíritu.
El Espíritu de Dios vino para ser siervo, no para ser servido. Vino para exaltar a Jesús, no a glorificarse a Él mismo. Y hablar demasiado de Él también lo contrista. Por último, lo hacemos sentir triste cuando nuestros sentimientos con respecto al hermano son negativos. Solamente puedo imaginarme lo que el Espíritu Santo dice o piensa o siente cuando las iglesias se separan, por temas relacionados con Él, con el Espíritu. Las emociones de Dios. ¿Cuándo fue que dejamos de pensar en las emociones de Dios? Yo creo que fue cuando dejamos de predicar a un Dios bíblico y comenzamos a predicar un Dios de acuerdo a nuestros propios sentimientos. Porque ya no creemos en un Dios que se enoja. Ya no creemos en un Jesús que tiene ojos flameantes, piernas de bronce bruñido. Ahora no creemos en un Jesús que arde con un deseo implacable por destruir todo aquello que estorba al amor. No, ese ya no es el Jesús, porque en el que creemos. Y sin embargo, el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento es un fuego consumidor. Recuerdo cuando visité Costa Rica con mi esposa, que es de allá, fuimos a manejar a una zona que se conoce como la del volcán Poás, y tocó que yo iba manejando y el volcán hizo erupción, algo que es un evento relativamente común, pero era de noche y la lava ardía y la podía ver cercana al carro, y me llenó una sensación de quererme ir de inmediato de esa autopista porque no había dónde irse. Era una autopista de 2 vías. Y después pensé, ¿por qué no me siento así en la iglesia? ¿Saben que los musulmanes saben lo que es adorar a Dios con reverencia? Saben que no van a la mezquita a entretenerse. Saben que la adoración islámica no es una adoración que se ajusta a las necesidades del usuario. Esas gentes oran juntos, hombres de toda clase social, pobres y ricos, postrados adorando a su Señor, mientras que nosotros promovemos la autoexpresión y una cultura juvenil se ha vuelto común en la mayoría de nuestras iglesias. Hemos perdido, por lo tanto, el respeto por la sabiduría de los hombres de la antigüedad y por los hombres viejos de nuestras propias comunidades. Hemos perdido la admiración por Dios. Ahora adoramos a un Dios amigable, no a un Dios admirable. Pero vieran, por ejemplo, en los musulmanes, salgan por ahí, por Westheimer, alrededor de las 12, 1 de la tarde, los viernes, y van a encontrar a un grupo de hombres, como de unos 200 o 300 hombres, caminar afuera de la mezquita. Hombres jóvenes, en su juventud, de cabello negro, todos llevando un Corán por encima de la cintura, porque es un libro sagrado para ellos. Ahora, no estoy abocando porque tenemos que llevar la Biblia por encima de la cintura y tenemos que... No, pero nuestro Dios es un fuego consumidor y tenemos que aprender el amor de Dios, porque cuando le predicamos al mundo que Dios es amor, el resultado número 1 es que el mundo pierde el temor. El resultado número 2 es que el mundo pierde el arrepentimiento. Porque si lo único que te han dicho en la iglesia es que vengas así como eres y Dios te va a aceptar así como eres, solamente cree, no te vas a arrepentir. Y a pesar de que es el primer paso para entrar al reino de Dios, le decimos a la gente, acepta a Cristo, ándale, invítalo a tu corazón, deja que tome el control de tu vida. Así no fue como predicaron los apóstoles de la antigüedad. Cuando le preguntaron a Pedro, hermanos varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense todos y cada uno de ustedes para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Les dijo Jesús también,
arrepentíos y bautizaos. Repent and believe. Arrepentíos y creed. Fue el mensaje tanto de Juan como de Jesucristo. Y el resultado, en ese orden, de no predicar ese mensaje básico del Evangelio, es que nuestras iglesias están llenas de gente que han hecho la oración del pecador, pero no se han arrepentido. Y muchos cristianos que deberían haberse arrepentido hace años, al principio de su caminar con Cristo, nada más aceptaron a Jesús, pero mantuvieron sus pecados ocultos y por lo tanto continúan teniendo un equipaje espiritual que los ata y les impide avanzar y dejando atrás el pecado que nos asedia para correr la carrera que tenemos por delante. Como en alguna vez dijo el gran predicador P.T. Forsyth del siglo XIX, nuestras iglesias están llenas de la gente más agradable y de la gente más bonita que nunca ha conocido la angustia del pecado o la maravilla que te deja sin aliento del perdón. Porque al final no es de sorprenderse que aquellos que no comienzan con el arrepentimiento, cuando llegan los avivamientos, son los primeros llamados por Dios a comenzar los pasos que debieron haber tenido antes, cuando eso debe haber ocurrido sin necesidad de un avivamiento. O para ilustrarles este tema, este punto, me recuerdo de una muchacha que quería recibir el Espíritu Santo y no lo recibía. Oye, pero ¿cómo es posible? ¿No recibes el Espíritu Santo? ¿Han orado por ti? Sí, ya habían agotado todos los recursos. Y hasta que me dijo de su novio. Y por lo que describía, me di cuenta qué clase de novio tenía. Y le dije, ¿vives con tu novio como si estuvieras casada? Sí. Bueno. Y ahora ya sabemos por qué no puedes recibir el Espíritu Santo. Porque Dios no se une en unión libre con nadie. Jesús o tu novio, pero no los dos. Jesús o tu esposo, sí, los dos. Pero no les decimos a los nuevos convertidos qué es el arrepentimiento verdadero. Solamente los bautizamos con pura profesión de fe. Y como les dije en otra clase, yo le digo generalmente a mis líderes, aun cuando un niño te pide bautismo, niño hablando de 12 años o más, una señorita o un joven, y no le preguntas ni siquiera a sus padres o a sus maestros si tienen testimonio de actuar cristiano. Estamos fomentando que el bautismo no requiere prueba de arrepentimiento, sino solamente una profesión de fe. Y estamos propiciando conversiones falsas y huecas. El resultado es que hoy en día la iglesia tiene en su gran mayoría miembros que solamente son profesores, profesantes con su boca, pero no posesivos en su corazón. Y el resultado es que cuando Pablo predicó, esos efectos nunca fueron establecidos en gente que no creía. Cuando Pablo predicó, dijo, no fui desobediente a la visión celestial, sino que le prediqué arrepentimiento a los gentiles para que se volvieran de sus pecados y probaran su arrepentimiento con sus obras. Es casi una imprudencia orar por avivamiento cuando la iglesia está claudicando en tantas áreas. Porque desgraciadamente, cuando le hemos hablado a la gente acerca de este Dios sentimental en lugar de un Dios bíblico, que de alguna manera está ahí para servirnos a nosotros, la conclusión es muy simple. Bueno, ¿qué ha hecho ese Dios por mí? Si es tan bueno, si es tan amoroso, pues entonces está ahí para servirme, está ahí para mantenernos saludables, seguros, prósperos o tan prósperos como necesitemos. Está ahí, en pocas palabras, para mantenernos felices. Y si no, entonces hasta aquí, Dios, no necesito de ti, porque no me sirves. Entonces, ¿para qué me molesto?
Y ese tipo de actitud aplica a la mayoría de las personas en los Estados Unidos el día de hoy, incluso dentro de la iglesia. ¿Por qué no está aquí el resto de la comunidad de Katy en Houston? ¿Por qué no están aquí sentados o no van a la iglesia? ¿Ah? Si son honestos, te van a decir. Porque ¿de qué sirve que pase mi mañana con Dios, con un Dios que es inútil para mí, que no me trae ningún beneficio? La pregunta que debemos hacernos es, ¿deberíamos realmente hablar acerca de un Dios de amor al mundo hoy? Y para contestar esa pregunta es necesario que vayamos a la Escritura. Y les quiero dar 2 puntos acerca de esa, 2 respuestas que nos van a ayudar a encontrar si es o no el objetivo correcto, predicar un Dios de amor. Y el punto número 1 es, caray, es que no estoy aquí para dar mi opinión. El punto número 1 es que hay muy poquito en toda la Escritura acerca del amor de Dios. Y les voy a decir específicamente que hay 36 versículos. De 31,100 que hay en la Escritura, solamente hay 36 que hablan acerca del amor de Dios. Es decir, hay alrededor de un versículo por cada 1,000 que hablan acerca del amor de Dios. Revisen lo que les digo en la Escritura. No me hagan caso a mí. No hagan caso a nada de lo que yo les diga, si no lo pueden encontrar por ustedes mismos en su propia Biblia. El libro de Génesis, 0 versículos. Éxodo, un versículo que habla acerca del amor de Dios. Levítico, nada. Números, nada. Deuteronomio, 2 versículos en Deuteronomio. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, nada. Ni un solo versículo acerca del amor de Dios. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, 0. Salmos, unos cuantos salmos mencionan el amor de Dios. Proverbios, 0. Eclesiastés, 0. En Isaías, Jeremías y Ezequiel, los 3 profetas mayores, un versículo por cada uno. Daniel, 0. Amós, 0. Oseas, unos cuantos versículos en Oseas, sí. Los profetas menores, todos los profetas menores, 0. Pero somos del nuevo pacto y el Nuevo Testamento está lleno del amor de Dios. El problema es que hemos predicado el Nuevo Testamento solamente de unos cuantos pasajes que hablan acerca del amor de Dios y los repetimos una y otra vez en las predicaciones, de tal manera que la gente piensa que el Nuevo Testamento está lleno del amor de Dios. Pero tengo noticias para ustedes. No es así. Mateo, 0. Marcos, 0. Lucas, 0. Juan, sí, 3:16, pero les voy a decir en unos minutos qué es lo que significa Juan 3:16. Hechos, ni un solo pasaje del amor de Dios en el libro de los Hechos. Y eso es significativo, porque aquí tenemos a la iglesia primitiva con las manos en la masa. ¿Qué predicaban en la iglesia primitiva? ¿Cómo esparcieron la fe? ¿Cómo la esparcieron si no predicaban el amor de Dios? Mientras que nosotros que predicamos el amor de Dios estamos en declive. ¿Podrías tú ir y evangelizar sin mencionar el amor de Dios? Pues en eso es lo que nos vamos a enfocar en esta y otras clases. Romanos, unos cuantos pasajes en Romanos, sí. Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, ni un solo versículo en Gálatas y en Primera y Segunda de Corintios. Efesios, sí, 1, en el capítulo 3 hay un versículo del amor de Dios. Filipenses, nada. Colosenses, nada. Hebreos, nada. En Primera, Segunda y Tercera de Juan, sí, hay unos cuantos versículos, pero generalmente cuando se habla que Dios es amor, que para empezar ya tuviste que haber recorrido prácticamente toda tu Biblia, encuentras que Dios es amor en el contexto de cómo deberíamos comportarnos unos con otros. Sí, es cierto. Uno de los 36. Primera de Pedro, nada. Segunda de Pedro, nada. Judas, nada. Apocalipsis, nada. Entonces, ¿en dónde está el amor de Dios en la Escritura? Eso me lleva a mi segundo punto. Cada mención que existe en la Escritura acerca del amor de Dios es ya sea dirigida a Dios en adoración o dirigida a los creyentes en predicación. Nunca se habla el amor de Dios a los no creyentes.
Pero algunos me dirán, entonces, ¿qué hay acerca de Juan 3:16? El problema es que hemos hecho de Juan 3:16 el Evangelio. Y por ahí vi el otro día un libretito que decía el Evangelio en todos los idiomas. Y era Juan 3:16 escrito como en 1600 idiomas. Y hemos convertido a Juan 3:16 en el Evangelio. Pero ¿sabían ustedes que la Biblia no fue escrita con números de capítulos y números de versículos? Eso fue una adición en el siglo XII por un obispo de Canterbury llamado Stephen Langton. Y años después se agregó los versículos por el dueño de una imprenta francés que para entretenerse en un viaje en carroza de la ciudad de París a la ciudad de Lyon, se puso a dividir los capítulos en versículos. Robert Stephanos era el nombre de esa persona. Y a través de esas dos personas es que tenemos la Biblia ahora dividida al grado que casi cada palabra está numerada. Y eso nos ha convertido en personas de textos. Antes de que la Biblia fuera dividida de esa manera, un texto era el texto de un libro, porque así fue como Dios nos dio la escritura, en libros, no en textos, no en versículos. Y desgraciadamente eso nos ha convertido en personas que viven por el versículo, como si la Biblia fuera una caja de versículos diseñados para comprobar ciertas doctrinas. Y el ejemplo clásico es Juan 3:16. ¿Cuántos de ustedes me pueden recitar que dice Juan 3:16? No tienen que decir, nomás digan. ¿Sí? No, yo sé, todos tenemos que... El punto es que, ¿cuántos me pueden decir que dice Juan 3:15? 1, 2. ¿Y cuántos me pueden decir que dice Juan 3:17? Y el punto es que estos tres versículos son acerca del mismo tema. Y nos hemos convertido tanto en personas que hablan solamente acerca de un verso, de un versículo, que hemos perdido, que hemos sacado los versos el texto fuera de contexto para usarlos de pretexto, como dicen por ahí. Y el ejemplo que les voy a dar de Juan 3:16 nos ayuda a explicar el argumento acerca del amor de Dios para los inconversos como la base del Evangelio y su falacia. Comenzamos por las primeras palabras de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en la versión amplificada dice, porque Dios amó tanto al mundo. Esa es una versión falsa, equivocada. La palabra porque de tal manera, la palabra de tal manera en el griego es la palabra hutos, que no significa porque tanto amó Dios al mundo, no, significa porque de tal manera, de cierta manera. ¿De qué manera? Bueno, de una cierta manera, de un cierto modo, Dios amó al mundo. Y hay que preguntarnos de qué modo. Bueno, para eso hay que leer el pasaje, el versículo anterior, Juan 3:15. ¿De qué forma amó Dios al mundo? Leemos en el versículo 14 y en el versículo 15 la respuesta. Y encontramos que es una referencia al libro de Números. En el libro de Números, en el capítulo 21, Dios mató a los israelitas que se quejaron por lo que Dios les dio en el desierto. Porque Dios en el desierto los alimentó de una sustancia llamada maná por 40 años, como producto de su desobediencia y su falta de fe al no apoderarse de la tierra prometida cuando llegaron desde Canaán hasta Kadesh Barnea. ¿Y por qué no entraron? Porque no tuvieron fe. Y Dios, en lugar de matarlos, los sustentó en el desierto hasta que esa generación entera murió. Y cuando se quejaron del maná, que por cierto en hebreo maná significa ¿qué es eso? Cuando Dios les dio ¿qué es eso? ¿Qué es eso en la mañana? ¿Qué es eso en la tarde? ¿Qué es eso en la noche? Otra vez, ¿qué es eso, mamá? Ya estoy harto de qué es eso. Entonces el ¿qué es eso? Los hastió. Y le dijeron a Moisés, estamos hartos del qué es eso. Es mejor volver a Egipto, ahí había ajos y había chiles y podíamos disfrutar de la comida y de la esclavitud.
Ah, sí. Entonces, ¿saben qué hizo Dios? Envió víboras para que los mataran. Porque a un Dios que escucha quejas en lugar de recibir acción de gracias, es un Dios que no es el dueño de tu vida. Es un Dios que está para servirte, no un Dios al que le sirves. Y cuando finalmente los israelitas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, que no era posible que fuera casualidad, oye, hay serpientes en los baños, hay serpientes en las camas, se están muriendo a diestra y siniestra nuestros parientes, fueron con Moisés, oye, Moisés, perdónanos, hemos pecado. Por favor, pídele al Señor que quite las serpientes. Y Moisés fue y le pidió a Dios que quitara las serpientes. ¿Y saben qué le dijo Dios? No las voy a quitar, pero les voy a dar un antídoto. Levanta una serpiente de bronce fuera del campamento. Y aquellos que salgan fuera del campamento y vean esa serpiente, van a ser sanadas del veneno mortal. Pero no se van las serpientes. De esa manera, ese mismo Dios que mata y que sana, que castiga y que bendice, que prospera y que destruye, es el mismo Dios que Jesús está validando al mencionarlo en Juan 3:16. Porque Jesús es el antídoto para una vida que ha sido malagradecida con los dones de Dios, que nos los hemos gastado como el hijo pródigo en la tierra lejana de la ambición, de la avaricia y del egoísmo. Jesús es el antídoto y esa es la palabra más malentendida de Juan 3:16. Pero sigamos rápidamente. De tal manera amó Dios al mundo. Amó. Entonces Dios ama al mundo, ¿no? Ahí está. Hay dos tiempos en el griego. Está el tiempo aoristo, y el tiempo presente continuo. El tiempo aoristo quiere decir algo que se hizo una vez y el tiempo presente continuo es algo que se ejerció en el pasado pero que continúa teniendo un efecto en el presente. Como cuando les decía la otra vez, si una persona tuvo un accidente y te acercas a ver qué pasó y ves que la persona respiró una vez, dices, respiró, aoristo. Pero cuando ves que respira, dices, respira, sigue respirando. Ese es el tiempo presente continuo. En este caso, Dios amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo una vez. Aquella vez, cuando alzó a su Hijo como a la serpiente de bronce para traer sanidad y antídoto contra la muerte a su pueblo. ¿Para qué lo hizo? Para que quien sea, para que todo aquel que en Él crea, entonces nada más tengo que creer. Con que creas la verdad del Evangelio 2 minutos antes de morir, vas al cielo. ¿No? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, me muero. No. El tiempo presente continuo vuelve a mencionarse aquí, para que todo aquel que continúa creyendo, para que todo aquel que es fiel hasta la muerte no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la traducción y ese es el sentido, el sabor del tiempo presente continuo. Para que todo aquel que continúa siendo fiel hasta la muerte no se pierda aoristo una vez, sino que tenga vida eterna. Y como algo interesante, para que tenga vida eterna no es algo que te dan, aquí está, sino es también el tiempo presente continuo, para que continúe teniendo vida eterna. En primera de Juan dice, esta vida está en su Hijo. No está en ti, no está en mí, está en el Hijo de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿en qué momento del pasaje estamos hablando de las palabras de Jesús y en qué momento son las palabras de Juan? La mayoría de las Biblias tienen
las palabras de Jesús, no sé si lo alcanzan a ver o ahí en la cámara, en rojo. Las palabras que están en rojo quiere decir que son palabras que Jesús habló. En la mayoría de traducciones, particularmente en la Reina Valera de 1960, vienen las palabras en rojo hasta el verso 21, pero eso es un error. Porque Jesús está teniendo una conversación con Nicodemo, y en el capítulo 14 y 15 les dice Jesús a Nicodemo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús siempre que habló acerca del mismo dijo el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdón. Está hablando de la cruz como un evento futuro. Y después en el versículo 16 dice, porque de tal manera amó, tiempo pasado, Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Jesús nunca habló acerca del mismo como el Hijo unigénito de Dios, siempre habló del mismo como el Hijo del Hombre. El tiempo del versículo 15 al versículo 16, que ve la cruz como un evento futuro, en el 15, verso 15 es Jesús hablando a Nicodemo, en el versículo 16 es en tiempo pasado, porque es el resumen de Juan acerca de los eventos que tomaron lugar. De manera que ni siquiera son las palabras de Jesús, son las palabras de Juan. Y así podría decirles más, pero espero que les quede claro que el mensaje de Juan es la fidelidad, no un acto una vez hace 20 años. Y los menciono esto porque de la pregunta que nos hicimos acerca de si deberíamos o no hablar acerca del amor de Dios, y les había dicho que las respuestas son que hay muy poco del amor de Dios en la Biblia y que cada mención que se hace del amor de Dios en la Escritura es ya sea a Dios en adoración o a los creyentes, nunca a los inconversos. Entonces, habiendo hecho estas preguntas, pues la respuesta es obviamente no deberíamos hablar acerca del amor de Dios al mundo, no en principio de cuentas. Y la razón es porque incluso, volviendo a Juan 3:16, incluso la palabra amó Dios al mundo, es confusa para un incrédulo. Porque en el lenguaje griego había 5 palabras para describir la palabra amor, lo que en el lenguaje español es la palabra amor. Para los griegos, que eran mucho más específicos en su lenguaje, había 5 palabras que todas significaban amor. La palabra epitumia, que significaba el amor como de lascivia, como de un amor desordenado, como una pasión desordenada. La palabra eros, que como suena algo erótico, es el amor de atracción entre hombre y mujer, no necesariamente es algo malo, es el amor entre el hombre y la mujer. La palabra storges, que es el amor entre padres e hijos, que es un amor de alguna manera, pues igual que eros, tiene su lugar en la vida humana. La cuarta palabra es filia, que es el amor filial, el amor de afinidad, el amor de la amistad. De ahí viene la palabra Filadelfia, la ciudad del amor de hermanos. Esa era la idea de Filadelfia, aunque hoy es lo último que es Filadelfia, es eso, pero... y la última, la quinta palabra para describir el amor de Dios era ágape, la cual era una palabra muy rara en el idioma griego, y quería decir el amor de acción. Cuando tú sientes ágape, es cuando tomas acción en favor de aquellos que no lo merecen. Cuando tú actúas en ágape, actúas a favor de tu enemigo. Cuando tú tienes ágape, es cuando tú todavía eras pecador, Cristo murió por ti. Una persona le preguntó a Jesús, Señor, ¿cómo puedo ágape a mi vecino? ¿Cómo puedo amar a mi vecino?
Y Jesús en ese contexto le dijo la parábola del buen samaritano. Un judío sabía que si quería llegar a la ciudad de Samaria, a la ciudad de Jerusalén desde Galilea, tenía que caminar 70 millas fuera de su trayectoria natural para poder evitar pasar por la ciudad de Samaria y viajar hasta Jericó y volver hasta llegar a Jerusalén, solamente para evitarse la pena y el descaro, no descaro, sino la desaveniencia de ver a un samaritano. Ese es el amor ágape. El amor ágape de ese buen samaritano que ayudó a ese judío que estaba en un camino lejos, solamente por no querer verlo a él como samaritano, y aún así le extendió su mano en ayuda. Es una acción para aquellos que no merecen ser amados, para aquellos que son ingratos, para aquellos que son horribles. Y esa es la forma en la que Dios te amó. No porque le fueras agradable, no porque le generaras placer, no porque mereciera ser amado. Esa es la razón por la cual cada mención de la palabra ágape en el Nuevo Testamento está unida con la cruz. Está reservada para los redimidos, porque solamente los redimidos pueden apreciarla. Porque ella me amó mucho porque mucho le fue perdonado. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que predicar al mundo acerca de Dios? ¿O qué atributo de su personalidad une su bondad con su severidad? ¿En qué atributo de su persona debemos enfocarnos en la predicación del Evangelio? ¿El amor maldice? ¿El amor arroja gente al infierno? Pero Dios ciertamente hace estas cosas. No, tenemos que comenzar por el principio. Y en el principio Dios vio que todo lo creado era bueno, porque Dios es bueno. El problema es que la palabra bueno se ha sobreutilizado en el lenguaje español. Hoy en día hablamos de una buena comida, de un buen perro, de unas buenas vacaciones o de que hace buen clima. Pero cuando en la Biblia el joven rico le preguntó al Señor, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino Dios. Ese es el sentido de la palabra bueno en el Nuevo Testamento. La bondad absoluta de Dios. Pero debido a esta sobreutilización, tengo que sugerirles que utilicemos otra palabra, la cual encuentro en mi Biblia de portada a portada, y es la palabra justo. Dios es justo. Por implicación, si es justo, no puede hacer nada malo, y por otro lado, todo lo que haga tiene que ser absolutamente perfecto. Tomen la primera. Dios no puede hacer nada malo. Su justicia califica su poder. No puede decir una mentira, no puede romper una promesa, no puede tener un pensamiento impuro, no puede ser injusto. De manera que el día que nos enfrentemos con Él cara a cara, va a estar el juez delante del trono y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con la vida que te di? Y de una cosa vas a estar seguro, nada de lo que el juez te diga va a ser injusto. No sé si eso te da algún tipo de confort, pero a mí me aterra. Porque en Dios no tiene favoritos, no va a haber corrupción, no va a haber chantaje. Y si yo recibo lo que merezco, no tengo la menor oportunidad de salir de ese tribunal absuelto. Tomen ahora la segunda característica. Si Dios es justo, todo lo que hace tiene que ser perfecto. Si Dios permite que tu bebé muera, si Dios permite que tu hijo pequeño muera, tienes que estar seguro que es perfecto. Algunas parejas me han preguntado, ¿qué pasa con mi bebé? ¿Por qué es que mi bebé murió si Dios no tenía nada contra él? Era inocente, ¿no? Y muchas personas, muchos cristianos han dicho, sí, Dios lo envió al limbus infantum, son angelitos cantando en el cielo. No, todo esto es especulación, todo eso es pura conjetura. La Biblia no nos dice qué es lo que sucede con los bebés que mueren.
Pero de una cosa podemos estar seguros, y esto es lo que les digo a las parejas que pasan por esta situación. Cualquier cosa que Dios haya hecho con tu bebé es absolutamente perfecta. Y un día, cuando Dios sea públicamente vindicado ante todo el mundo, te vas a dar cuenta que lo que hizo fue absolutamente justo y perfecto. El problema es que para muchos dicen, bueno, si Dios es perfecto, ¿por qué entonces no se deshace de todas las personas malas? ¿Por qué tenemos que seguir luchando en este mundo con toda esta maldad y con toda esta perversión? Hay una pequeña falacia en ese argumento. Si Dios se deshiciera de todos los malos, ni tú ni yo estaríamos aquí. Porque para Dios es imposible aceptarnos a menos de que seamos perfectos como Él es perfecto, justo como Él es justo. Y de eso vamos a hablar en la segunda clase. Muchas personas se quejan ante Dios diciendo, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Y agitan su puño preguntándose, ¿por qué mis padres se divorciaron? ¿Por qué permitiste que mi esposa tuviera cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué me permites que tantos niños mueran de hambre? Y la verdad es que no es solamente Dios el que está actuando en este mundo. También Satanás está actuando. Y más aún, nuestra humanidad caída está actuando. En este mundo no hay solamente un reino, hay una multitud de reinos. Y cada miembro de la raza humana quiere tener su pequeño reino. Y entre el hecho de que Satanás es Dios y los hombres son diosesitos, para ellos mismos puedes explicar la mayor parte de las cosas malas que suceden. Pero una vez que tienes ese discernimiento y te das cuenta que no es Satanás y que no es la maldad del hombre, puedes darte cuenta que su liderazgo sobre tu vida es perfecto. La Biblia habla de que sus cabellos son como oro fino, queriendo decir que su liderazgo sobre nuestras vidas es absolutamente perfecto. Cada retraso, cada situación difícil, cada recompensa y cada milagro son todas en su conjunto la obra de Dios para provocar nuestra humildad y para traer a flote un espíritu de mansedumbre y de servicio en cada uno de nosotros. Las implicaciones de esta actitud de Dios son enormes. Por un lado, Él debe acabar con el mal. Si Dios está creando un universo moral, nadie debe escaparse con nada. La cruz lo prueba. Dios es amor, sí, pero también es justo. Y en la cruz la justicia de Dios y el amor de Dios se encuentran. No puedes entender la justicia de Dios hasta que no entiendas por qué la cruz fue necesaria. En Juan 17 Dios oró a su Padre justo, a su Padre santo, porque cada acto de justicia, cada acto de perdón está escrito en la sangre de Jesucristo. Dios tenía que liberar, Dios tenía que salvar, y la única forma de hacerlo era a través del sacrificio de Cristo. Pero por otro lado, Dios tenía en su justicia que levantar a Jesucristo entre los muertos porque era una víctima inocente. Dios no puede permitir el pecado. Dios no puede perdonar el pecado a menos que alguien lo haya pagado. Sí, y ese pago fue el de Jesucristo. Pero por otro lado, en el Salmo 16 dice, no dejarás que tu santo vea corrupción. De tal manera que la ira de Dios tuvo que matar, eliminar, destruir el pecado en el cuerpo de Cristo, pero a la misma vez lo tuvo que resucitar. Es por eso que la cruz es la única solución para el pecado del mundo. En el libro de los Romanos, capítulo 1, dice que la ira de Dios se revela contra toda injusticia, contra un mundo injusto, contra un mundo lleno de perversión y de maledicencia. Pero su enojo siempre está calificado por su bondad. Y la única forma de ejercer esa bondad es a través de la penalización por el pecado cometido. Porque si Dios no lo hiciera, dejaría que el pecado existiera para siempre. Y ustedes recordarán en la primaria, les enseñaron que cualquier número multiplicado por el infinito es ¿qué? Infinito. Si Dios permitiera que un solo pecado, por pequeño que sea, existiera para siempre, multiplicado por el infinito, crearía un pecado infinito. En otras palabras, Dios estaría provocando que el mal existiera para siempre. Y al hacerlo estaría siendo coludido con nosotros y convirtiéndose en cómplice en la contaminación de su universo. Y un Dios moralmente bueno no puede permitir que eso suceda jamás. No, Dios debe
no solamente odiar, sino eliminar el pecado para siempre, o si no, no sería un Dios bueno. De manera tal que si Él es moralmente bueno, debe estar completamente comprometido a la erradicación del pecado de su universo. Si es perfecto, debe hacer las cosas de una forma perfecta. La muerte debe ser la penalización de nuestros pecados. Tú y yo vamos a morir, no porque esté en nuestra naturaleza. De hecho, postergamos la muerte lo más que se pueda, sino porque la muerte es un evento judicial. Es el resultado de nuestro cuerpo, al pudrirse, de haber sido habitado por una persona podrida. Entonces, ¿cómo Dios nos juzga? Si esa es nuestra situación, si nuestra condición está tan desesperada como para decir Dios nos demanda perfección, entonces, ¿de qué manera puede Dios perdonarnos? No solo juzgarnos, sino también cómo perdonarnos. ¿De qué manera podemos apropiarnos de esa salvación? Y de eso vamos a hablar en la siguiente clase. Así que les invito a que se queden después del break y empezamos la segunda sesión, cómo Dios nos juzga. Que Dios los bendiga.